hacia un buen autorreforzamiento. Tal vez suceda que una vez cada siglo la alabanza eche a perder a un hombre o lo haga insufrible, pero es seguro que una vez cada minuto algo digno y generoso muere por falta de elogio. John Masefield. Si alguien afirmara: mi pareja me elogia muy pocas veces, no suele darme gusto, no se preocupa por mi salud, me dedica poco tiempo y casi nunca me expresa afecto, ¿estaríamos de acuerdo en dudar de que exista realmente un sentimiento de amor? De manera similar, si nunca te refuerzas ni te premias a ti mismo, si no te dedicas tiempo, si no te expresas afecto, tu autoestima será nula o insuficiente. El amor propio, en principio, no debería ser muy distinto a querer a otros, a menos en su modus operandi básico. Si somos responsables y juiciosos, planeemos con exactitud rigurosa los compromisos asumidos, horarios de trabajo, presupuestos económicos y cosas por el estilo. ¿Por qué no hacemos lo mismo a la hora de gestionar nuestros autorrefuerzos? Por ejemplo, ¿por qué el tiempo libre parece ser un efecto residual? Algo que sobra después de las obligaciones y que muchas veces no sabemos ni qué hacer con él. Vamos a 100 kilómetros por hora y nos detenemos a descansar y a disfrutar del ocio de tanto en tanto. ¿Dónde quedaron aquellos años de infancia y juventud en que dejábamos pasar el tiempo sin miedo ni culpas? No hay lugar disponible en la agenda, en los que viven para trabajar. El descanso se ha reducido a una función pasiva de recuperación de fuerzas. Llegada la noche, los adictos al trabajo no duermen, se desmayan. Disponemos de tiempo para los hijos, la pareja, los padres, los suegros, los vecinos, los amigos, pero no se nos ocurre utilizar un rato libre en beneficio propio y a solas. No nos interesa tanto generar salud mental como dinero. Muchos de mis pacientes se sienten culpables cuando logro convencerlos de que se sienten debajo de un árbol sin hacer nada en concreto, más que admirar la naturaleza y jugar con la hierba. Ideas irracionales como «estoy perdiendo el tiempo» no tardan en aparecer. El silogismo es como sigue: si el tiempo es oro, estoy perdiendo dinero. El miedo a caer en el ocio y la pereza ha desarrollado un patrón de conducta hiperactivo tan absurdo que no podemos dejar de ser dinámicos y laboriosos a toda hora. Conductas como pensar, soñar, fantasear, dormir, meditar o mirar por mirar son consideradas una forma de malgastar la vida o simple vagancia. Los que piensan de este modo tendrán serias dificultades en amarse a sí mismos tranquilamente, ya que su pensamiento se centra en que podrían estar haciendo algo más productivo que pasarla bien. Es absurdo que el propio yo ocupe el último lugar de la expresión de afecto que somos capaces de dar. Vivimos postergando las gratificaciones que merecemos y nos decimos: algún día lo voy a hacer, pero ese día no suele llegar. Mañana empiezo, más, mañana empiezo, más, mañana empiezo, es igual a procrastinación. Un paciente que adoraba la música me decía que había comprado un saxofón para cuando se jubilara. Tendré tiempo libre, decía, para interpretar lo que quiera. Realmente me preocupé por el aplazamiento y le respondí que cuando estuviera viejo y jubilado era probable que no tuviera suficientes pulmones para soplar. Desde niños se nos inculca que el autocontrol y la postergación de lo placentero es una de las características que nos diferencian de los animales menos desarrollados. Pero esto no debe tomarse como una premisa de vida o muerte. Posponer los reforzadores puede ser una habilidad importante en una dieta para dejar de fumar o intentar no ser agresivo. Pero si hacemos de la postergación del placer sano una manera de vivir, estaremos haciéndole el juego a la depresión y nuestra existencia irá perdiendo lentamente su lado positivo. El costo será la insensibilidad y la pérdida de la capacidad de asombro. Estar con el freno de emergencia puesto las 24 horas, tratando de ser prudente, adecuado, conveniente, medido y sensato, te llevarán al letargo afectivo y a la apatía absoluta por las cosas que podrían acercarte a una vida más plena.
perderás la capacidad de vibrar y de emocionarte. Crearás una coraza y te acostumbrarás a lo rutinario. La diversión y la felicidad te parecerán molestas. Muchas personas se sienten irresponsables si se exceden o caen en ciertas tentaciones ingenuas y no violatorias de ningún derecho, como darse más gusto. Simplemente han creado la creencia irracional y restrictiva de que recompensarse a ellas mismas es un vicio ególatra altamente peligroso. Así se mantengan dentro de los límites inofensivos y saludables. Filosofía hedonista. Hedonismo significa placer, satisfacción, regocijo, goce y bienestar. Una filosofía hedonista implica un estilo de vida orientado a buscar el disfrute y a sacarle provecho a las cosas que nos rodean, obviamente sin ser esclavos de ellas y sin ser víctimas de la adicción. Una premisa por la que te podrías guiar es como sigue: si no es dañino ni para ti ni para otros, puede hacer lo que quieras. Gozar y disfrutar de la vida no significa, como creen algunos, caer en una bacanal de conductas descontroladas y sin el menor asombro de organización mental. La persona hedonista no es una corrupta superficial que solo busca los placeres mundanos de comer y beber. Basta leer Epicuro para comprender esto. La persona que asume una filosofía hedonista responsable no evita la lucha cotidiana y los problemas. Sencillamente reconoce de manera honesta lo que lo hace feliz y trabaja activamente para conseguirlo y aprovecharlo intensamente. Entre el extremo del autocontrol excesivo, del asceta y la búsqueda desenfrenada del placer inmediato, hay un punto intermedio donde es posible el deleite equilibrado. Los placeres que no nos hacen daño, la filosofía anhedónica, lo contrario de hedonista, es el culto a la parálisis emocional y el rechazo del placer, como si éste fuera contraproducente. Per ser. Si vives enfrascado en una forma de vida avara contigo mismo, perderás la posibilidad de vivir con pasión. Es imposible aprender a quererte a ti mismo si no aceptas vivir intensamente. Algunas personas confunden el no sentirse mal con el sentirse bien. Dejar de autocastigarse y sufrir no es suficiente. Hay que dar un paso más, premiarse sin excusas. ¿Por qué no somos hedonistas? ¿Por qué nos resignamos a un estilo de vida rutinario y poco placentero? Quizá por querer ser demasiado humanos. Hemos perdido algunas capacidades fundamentales que heredamos de nuestros antecesores animales. El desarrollo de la corteza cerebral y del lenguaje, si bien ha permitido evolucionar en muchos aspectos, nos ha alejado del legado primitivo instintivo de nuestro pasado evolucionista, al menos en dos factores principales: la conducta de exploración y la capacidad de sentir. Veamos cada uno en detalle. La conducta de exploración. La exploración es uno de los comportamientos que más garantiza el desarrollo inteligente y emocional de nuestra especie. En el reino animal, la búsqueda y la indagación del medio circundante facilitan el descubrimiento de fuentes de alimentación, guaridas y apareamiento sexual. Este impulso de investigar que mueve a los individuos ayuda a que el sistema conductual heredado se enriquezca y aumente el repertorio de recursos para afrontar peligros y preverlos. Es una forma de autoestimulación que desarrolla más sustancia blanca en el cerebro, mielinización, para que podamos aprender más y mejor. Explorar es curiosear y la curiosidad es uno de los factores que ha permitido la evolución y mantenimiento de la vida en el planeta. Husmear, escudriñar e investigar llevan a una de las mayores satisfacciones: el descubrimiento y la sorpresa. Explorar, ir al encuentro de la vida y dejarse absorber por ella, abre puertas que estaban cerradas a los sentidos y al conocimiento y nos permite chocar con una realidad insospechada. La felicidad no llega a la puerta. Hay que buscarla y pelear por ella. ¿Hace cuánto que no sales a vagar sin rumbo fijo o que no improvisas? Cuando induzco a mis pacientes a que incrementen su ambiente motivacional,
Muchos me dicen, ¿y qué hago? Yo les contesto, buscar. ¿Buscar qué? No tengo idea. Buscar por buscar. Apertura de mente, sin defensas, dejar que la experiencia y la información nos llegue y rebasen. No hay una lista prefabricada sobre qué hacer de bueno con la propia vida. Hay que fabricarla, investigando y tanteando el medio que nos rodea. De cada 10 puertas que abras, posiblemente una te muestre algo interesante y maravilloso que justifique el esfuerzo. Cuando lo cotidiano se vuelve demasiado usual y puedes prever tu futuro inmediato hasta el mínimo detalle, algo anda mal. Preocúpate, porque la obsesión anda rondando. Dicho de otra forma, cuando lo común y corriente se vuelve ritual, es hora de explorar, y cuanto más predecible sea tu vida, mayor será el aburrimiento. Necesitas desacostumbrarte a lo que te rodea y construir tu propia ecología, un ambiente motivacional que te seduzca para convertirte en un investigador de tu propia vida. Si has perdido la capacidad de exploración, debes recuperarla. De otro modo, jamás podrás acercarte a una filosofía hedonista y el amor propio será una carga. La capacidad de sentir, siento, luego existo. El segundo factor que interfiere con un estilo de vida placentero son los bloqueos en la capacidad de sentir. Algunas personas solo perciben lo evidente. Por ejemplo, si están en las cataratas del Niágara, solo verán mucha agua, y frente a un bello vitral del medioevo, no verán más que un vidrio pintado. El atardecer les recordará que llegó la hora de dormirse. Una mañana de sol les hará anticipar un día caliente, y la lluvia solo los impulsará a buscar un resguardo para no mojarse. Los sentidos primarios han sufrido, sin lugar a dudas, un adormecimiento. El olfato y el tacto han ido perdiendo importancia adaptativa para nuestra especie, pero son fuentes de placer si se reactivan. ¿Habrá algo más impactante que catar a la persona amada? La parte del cerebro encargada de procesar los sonidos se ha especializado en decodificar el lenguaje hablado y ha perdido capacidad para detectar y discriminar otros ruidos de la naturaleza. El sistema de procesamiento de la información humana tiene dos formas de operar. Una es voluntaria o controlada y la otra automática o no consciente. La primera depende de aquellos estratos más desarrollados del sistema nervioso central y procesa la información lógica. La segunda se estructura sobre la base de sistemas filosóficos más antiguos y procesa información emocional afectiva. El sentimiento, a diferencia de los procesos de pensamiento, tienen alguna característica que le son propias. Suelen ser más automático, requiere menos esfuerzo mental, es inescapable, irrevocable, total, difícil de verbalizar, difícil de explicar y muchas veces de entender. Cabe señalar que si bien ambos tipos de procesamiento presentan características distintas, interactúan y se entremezclan permanentemente y dependiendo del caso, habrá predominio de uno o del otro sistema. Es muy difícil que el ser humano exista una emoción pura o una lógica totalmente libre de afecto. Lo anterior nos lleva a una interesante conclusión. Si bien los sentimientos pueden poseer un canal propio de reconocimiento y traducción, pueden verse obstaculizados o facilitados por la influencia de nuestros pensamientos. Por ejemplo, una creencia típica que impide vivir la emoción cómodamente es la siguiente: expresar emociones libremente es hacer el ridículo. Este mandamiento, de mucho arraigo en ciertas culturas y grupos sociales, considera la represión de expresión de emociones como un acto de adecuación social y sobriedad. El problema es que no llorar, gritar, ofuscarse, saltar de alegría, ni reírse a carcajadas de vez en cuando, sin recato ni compostura, es estar medio muerto. La norma que predica y promueve no salirse jamás del punto adecuado, hace de la represión afectiva una virtud.
A uno de mis pacientes, un ejecutivo de éxito muy tradicional en su manera de pensar, tuve que darle la mala noticia de que su mujer, a la cual adoraba, ya no lo quería. Se iba a separar de él y tenía un amante desde hace 5 años. Cuando recibió semejante escopetazo, el señor se limitó a fruncir el entrecejo, asintió con un movimiento leve de cabeza, suspiró y dijo en un tono aplanado: «Debo reconocer que me siento algo incómodo», y se desabrochó la corbata. No se desencajó, no hizo siquiera una mueca de desesperación, ni soltó una lágrima o expresó indignación, solo se controló y esbozó una especie de «ajá», mientras su mirada y el sudor decían otra cosa. Paradójicamente, una de las causas de su fracaso matrimonial era precisamente la dificultad que presentaba para expresar sus sentimientos de una manera relajada y abierta. La idea de inhibir las emociones a toda costa, ya sea por miedo a sentir o por miedo al qué dirán, se vuelve una costumbre que con el tiempo lleva a una dislexia emocional, un analfabetismo afectivo, donde no solo dejamos de expresarlas, sino también de leerlas y comprenderlas. No estoy promulgando la impulsividad ciega y totalmente descontrolada de hablar duro, llorar a toda hora y reírse por nada. Lo que no comparto es la absurda idea de que la expresión franca y honesta de los sentimientos sea primitiva, poco civilizada, impropia e inconveniente. ¿Impropia para quién? ¿Inconveniente para quién? La capacidad de sentir la vida, en el amplio sentido de la palabra, no es una enfermedad frente a la cual hay que crear inmunidad. Es salud física y mental. Puedes dejarte llevar sin límites cuando haces el amor, aullar si se te ocurre, volar con tu música preferida hasta las 5 de la mañana, sin molestar al vecino, llorar frente a la piedad de Miguel Ángel, gritar en una película de terror, darle una patada al automóvil porque te dejó en media vía por 5ª vez, abrazar efusivamente a un amigo, decirle 70 veces te quiero a la mujer o al hombre que amas, aplaudir, rabiar en tu concierto preferido o sentir nostalgia frente a la foto de un familiar que se ha ido para siempre. Puedes sentir lo que se te dé la gana, si no viola los derechos de las otras personas, si no te hace daño y si eso te hace feliz, aunque a unos cuantos constipados emocionales no les agrade y te censuren por ello. Es verdad que algunas emociones son desagradables y nefastas. Los psicólogos bien sabemos esto, pero incluso en los casos donde se hace preciso modificar un sentimiento negativo patológico, el primer paso es aceptar y reconocer su existencia. Si realmente es fuente de sufrimiento y malestar, hay que dejar salir la emoción para proceder a eliminarla o reestructurarla. Sentir no es la actitud masoquista de resignarse a aceptar aquellas emociones que te perjudican. Sentir, como aquí está planteado, es una manera de investigar y explorar qué cosas te gustan y qué cosas no quieres. Es la condición sine qua non para descubrir nuevas maneras de quererte a ti mismo. Resumiendo lo dicho hasta aquí, aceptar vivir en un contexto de vida hedonista es generar un estilo personal de libertad emocional. Un espíritu desinhibido y sin restricciones irracionales favorecerá el desarrollo de una sensibilidad aguda y perceptiva, la cual a su vez mejorará la comunicación afectiva y la comprensión de los estados internos. Un estilo hedonista produce una mayor sensibilización frente a los estímulos naturales que llegan al organismo y amplía el rango de situaciones potencialmente placenteras. El poeta francés Jacques Prévent muestra en uno de sus poemas un ejemplo de libertad emocional que, aunque sancionado por las buenas costumbres, nos recuerda aquella frescura y alegría de nuestra infancia. Lleva por nombre El mal estudiante. Dice no con la cabeza, pero sí con el corazón. Dice sí a lo que le gusta, dice no al profesor. Está de pie, lo interrogan y le plantean todos los problemas.
De pronto le da un ataque de risa y lo borra todo, cifras y palabras, fechas y nombres, frases y trampas. Y sin hacer caso de las amenazas del profesor ni de los abucheos de los sabelotodos, en la negra pizarra de la desgracia dibuja el rostro de la dicha. Un caso de restricción emocional de la alegría. Muchas personas están tan preocupadas por los excesos que ni siquiera comienzan a disfrutar de los mínimos. He conocido gente que le pone condiciones a todo, incluso al alborozo y a la hilaridad, porque demasiada alegría asusta. Si estás muy feliz, no tardas en ir donde el psiquiatra con un cartel que diga que eres un paciente hipomaniático o maniático. El miedo a perder el control los convierte en aguafiestas. Hace unos años, asistí a la fiesta de cumpleaños de un niño de 5 años, el cual se llevó a cabo en una hermosa casa de recreo enclavada en una arbolizada parcela lejos del ruido y la ciudad. Todo hacía prever una magnífica tarde, a no ser por las cantaletas apaciguadoras de la madre del homenajeado, una mamá antialboroto y controladora. Cuando los niños se pasaban de ciertos decibeles y velocidad, ella levantaba ambos brazos, se interponía en la tormenta infantil y como un director de orquesta trataba de incluir un nuevo ritmo, obviamente más lento y moderado. Sus palabras tenían mucho de sugestión hipnótica. Ya, tranquilos, tranquilos. Esto ejercía en los niños un efecto apaciguador por unos instantes en que se detenían a mirar a la señora, pero luego de 2 o 3 segundos de soport, el torbellino infantil volvía a tomar su impulso natural. Al cabo de algunas horas de observar a este tire y afloje, decidí preguntarle, muy educada y cortésmente, por qué no dejaba que los niños jugaran en libertad. Después de todo, le dije, estamos en un lugar campestre y no molestan a nadie. Además, es cumpleaños de su hijo. Con una risita, me respondió, para todo hay un límite. A lo cual yo repliqué, estoy de acuerdo, pero lo difícil es poner límites sin extralimitarse. Ella repitió de memoria, todos los extremos son malos, lo que produjo aprobación entre algunos de los invitados. Yo sentí profundamente que los niños no pudieran divertirse a sus anchas y dejé de intentar convencerla. Pero hay causas que se defienden solas, y eso fue lo que ocurrió. Más tarde, cuando se paró por enésima vez a fiscalizar la diversión, uno de los niños invitados la miró con rabia y le gritó, «¿Qué estupidez es esta? ¿Para qué nos invita si no nos deja jugar?» El silencio fue total. La señora esgrimió una sonrisa incómoda y trató de diluir la franqueza del pequeño Espartaco, preguntando, ¿quién quiere más carne? Nunca los volvió a molestar en el resto de la tarde. Aunque lo intenté, no pude dejar de sentir aquella profunda satisfacción servida en bandeja de plata. Muchos de mis pacientes, víctimas de una educación antialegría, adquieren el vicio de no disfrutar demasiado. Cuando se sienten muy bien, un impedimento psicológico les evita el clímax y los incrusta de narices en la monotonía. No vaya a ser cosa que me quede agustando. Le temen a la alegría porque la ven demasiado peligrosa y mundana, como en la novela de Humberto Eco, El hombre de la rosa, cuando el cura ciego impedía la lectura de unos textos apócrifos sobre el humor religioso, porque creía que si se perdía el temor a Dios, se acababa la fe. De todas maneras, afortunadamente, pese a los esfuerzos dogmáticos, restrictivos y fiscalizadores de los amigos de la seriedad y lo austero, el júbilo sigue irremediablemente haciendo de las suyas, como en la tarde de aquel cumpleaños. Autoelogio. Lo que nos decimos a nosotros mismos determina en gran parte nuestra manera de sentir y actuar,
Permanentemente mantenemos diálogos internos y rumiamos sobre esto o aquello de manera consciente o inconsciente, simplemente porque la mente es una parlanchina compulsiva. Estas conversaciones que el yo sostiene consigo mismo comienzan a muy temprana edad y van conformando con los años un lenguaje interno, el cual puede ser beneficioso y dañino para nuestra vida, dependiendo de su contenido. Es imposible mantenernos en silencio interior prolongado a no ser que seamos meditadores avanzados y de alta escuela. Siempre tendrás algo que decirte, bueno o malo, constructivo o destructivo, enriquecedor o depresivo. Cuando hablamos de autoelogio, nos referimos a una manera positiva y o constructiva de hablarte a ti mismo y felicitarte cuando crees haber hecho bien las cosas. No hace falta ni es necesario que lo hagas en voz alta y en público. Serías sancionado y duramente criticado. Pero sí puedes hacerlo en voz baja. Nadie lo sabrá y será tu idilio oculto de ti contigo mismo. Los autoelogios, qué bien lo hice. Estuve genial. Me gusta mi manera de ser. Suelen ser tan importantes para nuestra autoestima como los refuerzos externos o incluso más. La ventaja aquí es que no necesitas intermediarios. Serás tu propio Cyrano de Bergerac y podrás endulzarte los oídos a ti mismo. 3 creencias irracionales que nos impiden felicitarnos a nosotros mismos. Aunque las causas pueden ser muchas, hay 3 factores principales que deben tenerse en cuenta a la hora de explicar por qué nuestro diálogo interior no es autorreforzante. Primera creencia, no soy merecedor o no fue gran cosa. Típico de las personas que ven en la modestia, así sea falsa, y en la subestimación de los logros personales un acto virtuoso. En realidad es un acto de hipocresía, en la mayoría de los casos porque cuando actuamos correctamente sabemos que lo hicimos bien. Sabemos que fue el resultado de un esfuerzo, una habilidad o una competencia. El sabio no niega la virtud que posee. Lo que hace es no exponerse buscando aprobación y aplausos, pero no se autoengaña. Si eres bueno en alguna cosa, pues ¿qué le vas a hacer? Acéptalo y acéptate. Si los miembros de la comunidad te hacen un reconocimiento o una felicitación honesta y franca, no los desprecies ni les des a entender que se equivocaron. No digas que no la mereces. Di gracias y cállate. La otra explicación se refiere a personas cuyas metas son tan inalcanzables que el elogio y la felicitación no cristalizan nunca. Su creencia irracional es como sigue: ninguna felicitación es para tanto. Si este fuera tu estilo, trata de relajarte. No tienes que ganar un premio Nobel ni llevar adelante empresas quijotescas para reforzarte positivamente. Siempre eres merecedor de tus propias felicitaciones, si son auténticas y están al servicio de fines nobles. No eres un héroe, solo un superviviente, una persona que vive o intenta hacerlo bien. ¿No debería bastarte para estar a gusto contigo mismo? Segunda creencia: era mi deber o era mi obligación. Esta actitud no le sirve a tu autoestima. ¿Llevaste a cabo bien tu deber? Alégrate, regálate un muy bien. Tu primer deber es para contigo mismo. Date un abrazo. Hasta en el más vertical y autoritario de los sistemas se premia y se elogia. Si tu diálogo interior no es el de la obligación absoluta, no te sentirás con el derecho de elogiarte. Lo vivirás como un acto de cobardía y dejarás de lado el placer de colgarte alguna que otra medalla simbólica. Tercera creencia: autoelogiarse es de mal gusto. Como ya dije, si lo haces en tu fuero interno, simplemente nadie se dará cuenta. Autoelogiarse es una necesidad que va de la mano de la autoconservación. Tu mente se hace más segura y poderosa cuando la mimas. ¿Es de mal gusto tener gases, orinar, roncar, bostezar? Si lo haces en público, muy posiblemente, pero a solas
se te permite hacer eso y cualquier otra cosa más. El autoelogio, por definición, es un acto que se lleva a cabo de manera encubierta, sin espectadores de ninguna índole. Es solo para ti. Cultivar el amor propio sanamente, autocuidado, nunca es de mal gusto. El castigo, por el contrario, sí lo es porque atenta contra la dignidad humana y el autorrespeto. ¿Alimentar el ego? Eso depende de cómo lo hagas. Por ejemplo, puedes hacer ejercicio físico para mejorar tu salud o para entrar al club de los buenos cuerpos. Puedes estudiar mucho para saber o para ganarle a tus compañeros de clase. Puedes autoelogiarte para cuidar tu mente y fortalecer tu yo, o para cultivar tu narcisismo. Tú eliges. Elogios externos que pueden convertirse en autoelogios. Los mismos elogios que solemos dirigir a los demás podemos aplicarlos a nosotros mismos. Una categorización que puede ayudarte a comprender mejor cómo funcionan los elogios es la siguiente. Primera categoría: elogios impersonales. Ampliamente fortalecidos por la cultura de los buenos modales y la etiqueta, son considerados signos de buena educación y diplomacia. Lo que se admira en estos casos son cosas materiales que posee el individuo, sin hacer mención de algún atributo personal y sin involucrarse uno. Tu camisa es muy linda. Tienes una hermosa casa, o tu perfume huele muy bien. La persona receptora, por lo general, acepta el halago del objeto material que le pertenece con un gracias. Aunque no puede considerarse una expresión de sentimientos o afectos, es más bien un acto de cortesía, sentido o no. De todas maneras, no está de más que intentes ser cortés contigo mismo, elogiando las cosas materiales que realmente te agradan. Felicítate por tenerlas. Segunda categoría: elogios personales. En ellos se involucra parcialmente a la persona a quien va dirigido el elogio. Algunas personas se aventuran a dar un paso más en la expresión de lo que sienten y, además de referirse al objeto, tangencialmente hacen referencia a la persona. La camisa te luce, ese peinado te sienta muy bien, o tu casa muestra que tienes buen gusto. Este tipo de elogios son de mayor exigencia, pero aún el compromiso del emisor del mensaje es poco. Puedes involucrarte en tus propios autoelogios. Esta camisa me queda bien. Definitivamente mi casa muestra que tengo buen gusto. El vestido de baño me sienta. Hoy estoy muy bien vestido. Sé elegir muy bien a mis amistades. Y así. Tercera categoría: elogios dirigidos a ciertas características de la persona. Aquí el compromiso del que dice el halago es mayor. Eres muy inteligente. Tu cuerpo es muy bello. Tu voz es espectacular. ¿Eres una gran persona o eres muy buen amigo? Como puede verse, el elogio va dirigido a rasgos, valores, características físicas o habilidades de otras personas. Busca qué cosas te gustan de ti, elógiate y de paso agradécete, como te agradecería cualquier persona que recibiera el halago. Cuarta categoría: elogios dirigidos a características de la persona donde el dador del elogio se involucra. Muy pocas personas son capaces de dar este tipo de halagos sin sentirse ridículas, nerviosas o inseguras, a no ser que sean personas muy cercanas y que les tengan confianza. Aquí el dador dice lo que produce la persona. Se expresa un sentimiento asociado al elogio. Admiro tu inteligencia. Me encanta tu cuerpo. Adoro tu sonrisa. O envidio tu alegría. La expresión de afecto dirigida a otra persona tiene tantas condiciones y requisitos en nuestra cultura que se vuelve cada vez más difícil decirle te quiero a alguien sin que se sospeche alguna segunda intención. La expresión libre y franca de sentimientos positivos a las personas que nos rodean no es fácil si la cultura es poco expresiva. No obstante, estos problemas de incomodidad social no existen a la hora de autoelogiar tus características. Decirte, me gustan mis ojos, me encanta ser inteligente, o me fascinan mis piernas, o soy una buena persona, no ocasiona riesgos ni rechazos, ni malentendidos, dependen solo de ti.
La conclusión es evidente. La autoexpresión de sentimientos positivos nos hace sentir bien, sencillamente porque es agradable el buen trato. ¿Qué hacer para autoelogiarse? El paso más importante es conectarte a un procesamiento controlado, es decir, hacerte consciente de tu diálogo interno y de lo que te dices a ti mismo. Puedes descubrir que no te dices nada, el éxito pasó desapercibido, o que te autocastigas, el éxito ha sido insuficiente para las participaciones que posees. ¿Lo debería haber hecho mejor? Recuerdo que a los 20 años, mi nivel de autoexigencia en cuestiones académicas llegaba a límites absurdos. En esa época estudiaba ingeniería electrónica, una carrera que dejé cuando decidí ser sincero conmigo mismo. Lo importante es que, pese a la poca vocación por los cables y los chips, si mis notas bajaban de 9 o de 10, me deprimía profundamente. Mientras mis compañeros festejaban un 7 en álgebra, yo me castigaba verbalmente por un 8. Las insatisfacciones frente a mi propio rendimiento no daban cabida al autoelogio, porque desde mi óptica rígida era absurdo que un 6 o un 7 merecieran tanto festejo. Hoy he aprendido lo suficiente. Puedo felicitarme por lo que quiera, ya que cada uno fija sus estándares. Mi excesiva autoexigencia era perjudicial para mi salud mental. No solo me generaba estrés, sino también insatisfacción y tristeza. El siguiente método te ayudará a adquirir la sana costumbre de autoelogiarte. Primero, como ya dije, el primer paso consiste en hacerte consciente de cómo te tratas y de lo que te dices a ti mismo. Esto se logra llevando un registro detallado durante 1 o 2 semanas, donde figure el comportamiento susceptible de autoelogio y lo que te dices después de realizarlo. El segundo paso es estar pendiente, ya sin anotar, sin llevar registros, de si te elogias o no cuando haces bien algo. En las etapas iniciales, el autoelogio debe ser en voz alta, a solas, para que te puedas escuchar. Esto estuvo bien, genial, etc. El tercer paso consiste en autoadministrarte el autoelogio en voz baja, hasta que se convierta en pensamiento o en lenguaje interno. Hablarte a ti mismo en silencio, pensar bien de ti y decírtelo, susurrártelo a ti mismo. El cuarto paso es ensayarlo bastante, para que a través de la práctica se afiance y se vuelva automático, tal como hacemos cuando aprendemos a manejar un automóvil o a escribir en el computador. Insistamos en un punto. El autoelogio, como cualquier reforzador, debe utilizarse de manera discriminada, es decir, debe ser selectivo para que no se desgaste y pierda su poder. Tú eliges por cuál conducta vas a autoelogiarte, pero si quieres mantener su capacidad motivadora, no lo utilices impulsiva y ciegamente. No lo malgastes. Autoelógiate cuando pienses que vale la pena. Un regalo especial. No es una dádiva que tienes que otorgarte porque sí, sino un regalo que piensas que mereces. Un resumen sobre el autodiálogo. Posees la capacidad innata de hablarte a ti mismo y de comprenderte. Este diálogo encubierto, al cual solo tú puedes acceder, tiene una enorme influencia sobre tu manera de actuar y de sentir. Estas autoverbalizaciones tienen el poder de hacerte sentir bien, por medio del halago, el elogio y el trato respetuoso, o mal, el castigo, la burla, el menosprecio y el irrespeto. Cuando te dices a ti mismo, soy capaz y por lo tanto debo confiar en mí, te estás autoelogiando. Si te dices, soy el ser más ridículo del mundo, te estás irrespetando y tratando mal. Si el autoelogio sigue a un comportamiento positivo, este comportamiento se fortalecerá y tendrá mayor probabilidad de repetirse en el futuro. Aplícalo a todas aquellas conductas que creas que valgan la pena y que te hagan crecer como ser humano. No te elogies para lo malo o por comportamientos que no son nobles. De esta manera, solo alimentarías el esquema negativo de fondo. Autoelogiarte por lastimar a una persona, sacar una mala nota o traicionar a un amigo no te hace mejor, sino peor. Finalmente, el autoelogio tiene ventajas que le son propias. Es rápido, económico,
Se puede aplicar cuando y donde uno quiera. No se ve pero se siente. No es criticable por lo extraños. Es de uso exclusivo personal y, utilizado con cautela, no se desgasta. Darse gusto y premiarse. Es otra manera de expresarse afecto a uno mismo. La autorrecompensa es el proceso por el cual nos autoadministramos estímulos positivos, cosas o la posibilidad de tener actividades que nos agradan y hacen sentir mejor. Aunque parezca extraño, algo tan obvio, intrínseco al ser humano, se vuelve confuso y enredado para muchas personas. Uno de mis pacientes, un señor de edad avanzada que sufría de una depresión moderada, odiaba estar en su casa y no sabía por qué. Su queja era reiterada. Entro a mi casa y me deprimo, me irrito, me da mal humor. Finalmente decidí ir personalmente y conocer dónde habitaba el hombre, con el fin de hallar alguna causa que explicara su malestar. Mi exploración del lugar me llevó a descubrir varias razones, algunas en apariencia sin importancia, pero que realmente no favorecían el bienestar del anciano. Muchas de ellas, inexplicablemente, llevaban años estando en su ambiente y convivían con él como si fueran de signos negativos inexorables, imposibles de eliminar. Por ejemplo, en el comedor, junto a la mesa, colgaba de la pared principal un enorme cuadro cuyo motivo eran 4 caballos aterrados y desbocados ante una gran tormenta que recordaba el apocalipsis. El cajón de la mesa de noche, donde guardaba sus gafas, remedios, etc., estaba mal ajustado y cuando lo quería abrir casi siempre terminaba en el suelo. El color de las paredes del dormitorio era de una mostaza penetrante, color que él decía no soportar. La mayoría de las toallas que utilizaban en la casa eran apelmazadas y almidonadas. «Debo comprar toallas», se prometía una y otra vez. Las cobijas eran cortas y se le enfriaban los pies por la noche. Le fastidiaba la nata en la leche, pero los coladores la dejaban pasar. La cortina de la biblioteca no transparentaba la suficiente luz y se le dificultaba leer. Una pequeña radio que lo conectaba con el mundo tenía problemas de sonido. Y la lista continuaba. Lo que sorprendía es que el hombre contaba con el dinero y el modo para cambiar estas cosas, pero no lo hacía. Se había acostumbrado a sufrir las pequeñas e insufribles incomodidades de su entorno, o dicho de otra forma, había perdido la capacidad de autorrefuerzo. Todos tenemos algo de mi anciano paciente, y a veces nos metemos tanto en el sufrimiento que llegamos a considerar que ese es nuestro estado natural. Y no me refiero a dolores terribles e imposibles de controlar, sino a cuestiones simples y cotidianas que podrían modificarse en un santiamén. Algunos aceptan convivir con cosas que no quieren o les disgusta sencillamente porque se sienten culpables al salir de ellas. Apuesto a que en tu armario cuelga mucha ropa que no te agrada y no te la pones, pero ahí sigue. Zapatos pasados de moda, chaquetas de cuando tenías 2 tallas menos, camisas percudidas y cosas por el estilo. Todos sufrimos un poco de lo que se conoce como el síndrome de Diógenes y guardamos cosas inútiles o absurdas, quizás esperando la Tercera Guerra Mundial o vaya a saber qué. Una amiga que tiene esa costumbre todavía almacena cuidadosamente unos manteles amarillentos y una espantosa vajilla que le regalaron el día de su boda y que nunca ha utilizado ni utilizará. Su cama cruje tanto que se despierta a sí misma cada vez que se mueve. La razón que esgrime para no tirar la cama lo más lejos posible es la siguiente. No es tan horrible, puedo soportarlo. Es que uno no debe vivir lo menos horrible, sino lo mejor posible. No es una cuestión de énfasis en lo horrible o lo soportable que sea, sino de filosofía de vida, y esto nos lleva al siguiente punto. La cultura del avaro, o cuando el ahorro se vuelve un problema. Muy cerca del síndrome de Diógenes se halla el culto al ahorro.
Este amor desenfrenado y obsesivo por ahorrar a cualquier costo nos hace almacenar infinidad de estupideces. Un refrán dice: atesorar demasiado te hace vivir como pobre y tener un entierro de rico. No estoy defendiendo el descuido y la irresponsabilidad en el manejo de los bienes personales. La idea no es vivir unos cuantos años en la opulencia y otros en la miseria más espantosa. El espíritu del ahorro es bueno si se hace con prudencia y moderación, y sin convertirlo en un fin en sí mismo. Más bien se trata de una actitud previsora. Tener por tener te ubica del lado de los avaros y gastar por gastar del lado de los derrochadores. Conozco personas ultraahorrativas con el dinero que lo coleccionan como si se tratara de estampillas. En muchas ocasiones, teniendo el recurso y la disponibilidad, dudamos en darnos gusto. A una de mis pacientes le gustaban mucho las fresas con crema, pero cada vez que compraba una porción de ellas, se quedaba con ganas. Inexplicablemente nunca había pedido 2 porciones, o 3 o 4. Cuando le sugerí que se diera gusto, disfrutó mucho la tarea. Recuerdo que me dijo: ¿es verdad que puedo hacerlo? ¿La razón? El miedo a excederse. Otro señor, con problemas de autoestima muy marcados, solía comentarme que había traído de Italia unas aceitunas muy especiales y que le gustaría comérselas. Cada vez que abría la alacena veía unos cuantos tarros hermosos, grandes y repletos de aceitunas negras, y se contenía. El problema radicaba en que cada vez que él insinuaba a su señora comérselas, ella lo miraba algo extraña porque no consideraba que fuera una ocasión especial que justificara probarlas. Eran caras y de edición limitada. En una cita, viendo su preocupación, le sugerí que rompiera sus esquemas y los de su mujer, tomara uno de los tarros y se lo comiera con todo el placer posible, que las degustara una a una, sin culpa ni arrepentimiento, como un niño travieso y respetando algunas normas. Recuerdo que el hombre me miró con gran felicidad, como si yo le hubiera dado permiso, y agregó: «Gracias, gracias». Cuando su mujer arremetió contra él por haberse comido 2 tarros enteros él solo, el hombre respondió: «Fue sugerencia del doctor». La premisa es como sigue: si prefieres entregar tu dinero a las farmacias, los psicólogos y los médicos, no te des gusto y reprímete. La filosofía cicatera del que se apega demasiado al dinero y a las cosas no permite el autorrefuerzo. El tacaño siempre verá la recompensa como innecesaria, debido a que dicha recompensa no producirá nada tangible. Dirán: no es necesario, ni vital, ni de vida o muerte. Pero ¿cuál es la ganancia? Placer, puro placer. No eres la excepción. Necesitas autorrecompensarte. Tú necesitas la autorrecompensa de cosas y actividades, al igual que el autoelogio. Ella fortalece tu autoestima y no permite que el autocastigo y la insatisfacción prosperen en tu vida. Es inútil que intentes una postura de dureza e insensibilidad como si fueras un estoico fuera de tiempo. La carencia del autorrefuerzo no te hará psicológicamente más recio ni te sacará callos, te hará infeliz. Cuando hayas hecho algo que valió la pena o simplemente porque se te dio la gana, date gusto. Ten a veces un acto de merecimiento y amor para con tu persona. Piensa por un momento en antojos que hayas tenido hace tiempo. Revisa con cuidado cuántos de ellos no has podido llevar a cabo, simplemente porque tú no has decidido hacerlo. En realidad, no es que no hayas podido, sino que no te has animado. No has tenido el coraje de perder el norte y salirte momentáneamente de la impasible actitud ahorrativa y contemplativa del que deja para mañana lo que debería de hacer hoy. Los autorrefuerzos materiales, como comida, ropa o joyas, no son los únicos. Darte gusto implica la autoadministración de cualquier cosa que te haga sentir bien y que obviamente no sea nocivo para tu salud, ni para los otros, ni para el mundo que habitas.
Hacer actividades que te agradan o dejar de hacer algo desagradable es otra forma de premiarte. Hazte estas 3 preguntas sinceramente. ¿Qué tanto te premias y te das gusto? ¿Cuánto tiempo a la semana le dedicas a tu persona? ¿Has construido un espacio motivacional agradable a tu alrededor? El que sabe quererse deja su marca en todas las cosas. Su territorio está diseñado por él y para él. Empieza por lo básico. Revisa algunos aspectos de tu ambiente e intenta remodelar lo que te desagrada. Piensa, por ejemplo, en tu casa, tu vida social y tu recreación. ¿Tu casa está acoplada a tus necesidades? ¿Cuántas cosas te molestan y pese a eso aún subsisten contigo? ¿Qué te gustaría hacer con tu habitación? ¿Cuántos amigos no son amigos realmente y siguen allí cumpliendo su papel? ¿A cuántos lugares concurres que no quisieras ir? ¿Cuántas comidas que te aterran consumes pudiendo comer otras cosas? ¿Planeas tu diversión? ¿Hace cuánto no sales a lugares que te agradan simplemente porque no hay tiempo o no es el momento? En fin, pregúntate si lo que has construido a tu alrededor contribuye a tu felicidad o a tu entierro en vida. Muchos dirán que no es fácil, que el siglo XXI nos lleva demasiado rápido con estrés, consumismo y crisis de todo tipo. Pues con más razón debemos refugiarnos en un estilo de vida donde compensemos la adrenalina y generemos inmunidad con placer, así sea sencillo y mundano. No necesitas ser millonario para hacerlo. La autorrecompensa ayuda a este fin y está en tus manos. Aplícala. No a los cultos represivos. Como hemos visto hasta aquí, la autoestima puede fortalecerse por medio de varios recursos. Estos caminos de crecimiento, por influencia del aprendizaje social, se han visto obstaculizados debido a ciertas creencias irracionales. Hemos creado una especie de veneración por un conjunto de atributos, los cuales consideramos indispensables para sentirnos buenas personas. Hemos pensado que estas características típicamente humanas nos dignifican y enaltecen. Nos colocan por encima de otras especies vivientes y permiten ir por la vida de manera más digna. No obstante, la buena intención de nuestros antepasados, y sin dudar que tales virtudes existen, algunas de estas ideas se han llevado a extremos perjudiciales para nuestra propia autoestima y sensibilidad. Dichas ideas ritualistas son el culto a la habituación, el culto a la racionalización, el culto al autocontrol y el culto a la modestia. Ellos pueden convertirse en enemigos de tu autoestima. La exaltación desproporcionada de estas 4 creencias nos lleva tarde que temprano al menosprecio y a la subestimación personal. Si la sigues al pie de la letra, serás una persona estable y acoplada al medio y a las expectativas que la sociedad y las buenas costumbres esperan de ti. Pero algo estable también puede ser inmóvil, invariable, inconmovible, inalterable, definitivo y constante. Algo así como un árbol o un monumento de granito. Su uso indiscriminado solo te llevará a la incultura del sentimiento y a la incapacidad de expresar lo que piensas y sientes. El culto a la habituación te impedirá innovar y descubrir otros mundos. No te posibilitará el cambio en ningún sentido e irremediablemente quedarás a la saga. El universo quedará reducido a un paquete de conductas, todas ellas predecibles y establecidas de antemano. Habituarse es acostumbrarse, insensibilizarse, endurecerse. Sacar callo es útil en ocasiones, por ejemplo en el combate, cuando se requiere espíritu de lucha y que seas valiente y debas adaptarte a situaciones complejas. Pero hacer de ello un estilo de vida es anularte como persona. Confundirás lo nuevo con lo viejo. Irás al norte queriendo ir al sur. ¿Cómo puedes recompensarte a ti mismo si has perdido el don de la sensibilidad y del asombro? El culto a la racionalización te convertirá en una especie de computadora ambulante. Filtrarás absolutamente todo sentimiento para evaluarlo y saber si es conveniente, adecuado o justificado.
El procedimiento te servirá para evitar las malas emociones y mantenerlas a distancia. Pero si lo exageras y quieres explicarte lo que no debes o no puedes explicarte, distorsionarás las emociones placenteras. Hay veces en que los porqués sobran. ¿Por qué te gusta un helado de vainilla o de chocolate? Lo más probable es que no tengas idea y lo más inteligente sería no profundizar en ello, a no ser que quieras convertir la experiencia de degustar un delicioso helado con un problema existencial. El sentimiento amoroso será una partida de ajedrez o un problema que se debe resolver. El acto sexual, la yuxtaposición de dos órganos reproductores, un bello amanecer o atardecer, será visto como la rotación de la Tierra en relación al Sol. Y así, no todo necesita explicación racional, así como no todo debe ser tomado con sentimentalismo de telenovela. Amo a mis hijas porque las amo, no porque son buenas, lindas o inteligentes. El amor y punto. Lo que menos me interesa en ese amor son los porqués. Los cuestionamientos mal ubicados impiden una percepción completa y estructurada. Hay cosas que no están hechas para pensar, sino para vibrar con ellas. Insisto, si no es dañino ni para ti ni para nadie, ¿cómo recompensarte a ti mismo si todo debe pasar por la duda metódica y la falta de espontaneidad? El culto al autocontrol será un dique de contención a todas tus emociones y sentimientos. Temerás tanto a excederte que te olvidarás de sentir y gozar. Poco a poco te convertirás en un constipado emocional. Como dije antes, un autocontrol moderado y bien discriminado es imprescindible para resistir a más de una tentación destructiva. Sin embargo, la clave para no alejarnos de la felicidad es evitar la contención absoluta que predican algunos. ¿Nunca lloras? Entonces necesitas ayuda. ¿Nunca te sales de los controles? Pues eres un lama iluminado o un reprimido al borde de un ataque de nervios. ¿No dejas que la ternura aflore? Entonces debes visitar a un terapeuta. ¿Cómo sabe tu pareja que la amas? ¿Lo infiere o se lo demuestras? ¿Te ríes a todo pulmón o en lo mejor de los casos solo sonríes? Necesitas ayuda. La vida es una tensión interior entre los quiero y los debo y los no debo. Y la sabiduría está en mantener el equilibrio necesario para discernir cuándo aflorar el freno de emergencia y cuándo no, cuándo ceder y cuándo mantenerse firme ante los principios. Repito, no sostengo que cero control sea la mejor salida, pero me preocupa de igual manera intentar obtener el 100% de autocontrol todo el tiempo y a toda hora, típico de los perfeccionistas y las mentes rígidas. La indolencia y el dejar hacer generalizado te hacen vulnerable a cualquier adicción. El culto al autocontrol no te deja respirar, te quita vida. ¿Cómo recompensarte a ti mismo si estás encapsulado y ves en el sufrimiento algo para aguantar y no para eliminar? El culto a la modestia te llevará a no valorar tus éxitos y esfuerzos. No hablo de alardear sobre tus logros y presumirlos a los demás y pavonearse con ellos. A lo que me refiero es al autorreconocimiento del propio potencial, sin excusas ni disculpas. Si escondes tus fortalezas buscando la aprobación, eres doblemente irracional. Te niegas a ti mismo tu lado bueno y necesita del visto bueno de los demás para funcionar. ¿Acaso te avergüenzan tus fortalezas y virtudes? La humildad nada tiene que ver con los sentimientos de minusvalía o la baja autoestima. El humilde se estima a sí mismo en justa medida. En su justa medida. ¿Qué significa? Ni desmedidamente ni desconsiderando las propias fortalezas. La virtud no es ignorancia de uno mismo. Si la modestia extrema se interioriza y se incrusta en la mente como un supuesto valor, tendremos dificultad para dejar avanzar nuestras capacidades de manera positiva. Incluso, algunos se sienten culpables o incómodos de ser buenos en alguna actividad y desarrollan lo que se conoce como la falsa modestia. ¿Qué es peor? Porque implica mentir sobre uno mismo. Sin vanidad ni egolatría, deja que tus virtudes sigan su curso. No las disimules, disfrútalas, sácales el jugo, llévalas a cabo con pasión. Así se noten.
cómo recompensarte a ti mismo si ocultas tus valores. Que tu tradicionalismo permita algunos cambios, que tu modestia deje escapar uno que otro autorreconocimiento, que tu razón deje de vez en cuando jugar a las emociones, que tu autocontrol te permita un desliz o que tu presupuesto se salga de vez en cuando de lo previsto. Date la libertad y un espacio para moverte. Concédete permiso de actuar. Buenos permisos. No a los cultos señalados significa reconocer que si determinados valores se llevan demasiado lejos, afectará la autoestima y te volverán más proclive a un sinnúmero de trastornos. Significa que no es conveniente tomar muy a pecho las creencias arriba mencionadas y convertirlas en dogmas de fe. Te sentirás pecador cada vez que no las cumplas al pie de la letra. Te sentirás culpable de amarte a ti mismo o de ser feliz. Mejorando el autorrefuerzo. La siguiente guía de acción puede servirte para acercarte a un estilo de vida que te permita reforzarte o premiarte a ti mismo con determinación y alegría. 1. Saca tiempo para el disfrute. La vida no se ha hecho solo para trabajar. Se trabaja para vivir, no lo contrario. Tu momento de descanso, tu recreación y tus vacaciones no son un desperdicio de tiempo, sino una inversión para tu salud mental. No postergues tanto la satisfacción esperando el día adecuado. No hay un tiempo para el amor, como no hay un tiempo para quererte a ti mismo. Tú lo defines de acuerdo con tus necesidades. No hagas de la responsabilidad una obligación extenuante y dogmática. No te hundas en ella irracionalmente. Hay momentos para la obligación censuda e impostergable y hay otros donde sobran los debería, las reglas y las exigencias sin sentido. No le tengas miedo al disfrute. Tu alegría es la alegría del universo. Dicen los místicos, Dios la pasa bien cuando tú la pasas bien. 2. Decide vivir hedonísticamente. Acepta que la búsqueda del placer es una condición del ser humano. Ser hedonista no es promulgar la vagancia, la irresponsabilidad o los vicios que atentan contra tu salud. Es vivir intensamente y ejercer el derecho a sentirte bien y exprimir cada momento agradable al máximo. Sería inhumano contigo mismo negarte esta posibilidad. Haz un alto en el camino y piensa qué te motiva de verdad, qué te gusta y qué no. Y si en ese andar monótono y plano no te has olvidado de conectarte con tus emociones positivas, recuerda las veces que innecesaria e irracionalmente has evitado buscar el placer, por creer que no era lo correcto o por miedo a excederte. O peor, ¿cuántos momentos de felicidad has perdido por creer que no los merecías? Busca en tu interior la pasión olvidada, aquella que no se extingue y que se empecina en que tu ser haga de las suyas. Si potencias tus experiencias placenteras, se abrirán nuevos horizontes y te harás inmune al peor de las enfermedades, el aburrimiento. 3. No racionalices tanto las emociones agradables. La idea no es negar la importancia del pensamiento. De hecho, tu manera de pensar tiene influencia directa sobre tus sentimientos. El problema es que si intentas explicarte y comprender permanentemente los sentimientos, los obstruyes irremediablemente, obstaculizas su fluidez, los inhibes, los distorsionas e impides su normal desarrollo. Sal un día a caminar con la sencilla idea de escuchar los ruidos que te ofrece el lugar que habitas. Escucharás de todo: crujidos, voces distantes, el taconeo de una tabla movida por el viento, un carro lejano, algún pájaro, la brisa. Un idioma entendible, pero desapercibido por una mente experta en el lenguaje hablado. En los recorridos diarios, mira con detalle las cosas que conviven contigo. Un cartel, una puerta, el color descolorido de las aceras, un arbusto, la cara de las personas, el ajetreo natural del mundo al que perteneces. Estás en él. Cuando mires, no seas un inquisidor evaluativo, solo mira y déjate llevar. Si te sientas a comer, disfruta de tu comida como si fueras un gourmet experimentado sin título que lo avale.
Solo el sabor, únicamente el sabor. Demórate un poco más en degustar los alimentos. Saboréalos y déjalos en tu boca hasta que las papilas los asimilen. Comer no es masticar y tragar. No comas solo para no morirte de hambre. Paladea y estimula la sensación del gusto. Métete en él, siéntelo desde dentro. No necesitas un banquete. Cualquier alimento, por más sencillo que sea, puede convertirse en un manjar. Igualmente, baja los umbrales de resistencia y recupera tu olfato. Oler no es de mala educación. Y no solo me refiero a olfatear un buen vino o un perfume de marca, sino todo aquello que valga la pena, como por ejemplo, la comida, aunque digan que no es correcto, las flores, el pelo, la brisa, los cabellos, el amanecer, el humo, lo nuevo, el plástico, lo limpio, lo sucio. El olfato es uno de los principales recursos de las personas sensuales y sibaritas. El universo entero es sensual. Todo entra por tus sentidos. Todo explota frente a ti para que te apropies de ello por el canal que sea. Finalmente, la totalidad de tu cuerpo posee la facultad de sentir a través del tacto. Tu piel es el mayor de los sensores. Desgraciadamente, debido a su relación con la actividad sexual humana y a la actitud asumida por muchas religiones, ha sido históricamente el más castigado y censurado. No temas a tu piel. Ella te pondrá en relación con un mundo adormecido por el uso de la ropa, la vergüenza y los tabúes. Te permitirá establecer contacto más directo y a veces más impactante que el que te produce ver u oír, ya que su estructura es más primitiva e intensa. Nadie te abraza a distancia, por más que la internet insista. El sentido del tacto no solo te posibilita tocar a una persona, una superficie tersa o áspera, algo frío o caliente, sino también ser tocado por otro ser humano o por cualquier objeto. La piel no tiene un significado ofensivo o vulgar, como quieren mostrar los mojigatos, aquellos que también les gusta tocar y ser tocados, así se den de golpes de pecho. Cuando acaricies a alguien, concéntrate en lo que sientes, en el roce, en el empalme directo. Déjate llevar por la química, por cada membrana y cada poro que se abre y responde maravillosamente al estímulo del que los provoca. Juega con tus dedos lentamente, deslízalos, apóyalos, retíralos, filosóficamente encantador. Camina descalzo, revuélcate en la hierba, abraza algún árbol solitario y cuando luego te bañes, no te seques inmediatamente. Quédate observando cómo en tu piel se evapora el agua. Siéntela correr lentamente. Sal algún día a caminar bajo la lluvia, sin paraguas y sin rumbo fijo. Busca algo que jamás hayas tocado y hazlo. El contacto físico es la mejor manera de comunicar afecto. No necesitas hablar ni justificar, ni elaborar ni explicar nada. Todo lo que tienes que decir queda dicho cuando lo haces genuinamente. Activa el autoelogio y ponlo a funcionar. ¿Temes felicitarte? ¿Te parece arrogante o pueril? ¿O quizá piensas que no lo mereces? Pues si no lo haces, estarás descuidándote psicológicamente. Autocuidado no solo es ir donde el médico y hacerse un chequeo anual. Todos somos merecedores del refuerzo, no importa de dónde venga. Autorrecompensarte te renueva el espíritu y el organismo se anima a seguir viviendo mejor. Cuando logras obtener algo que para ti era difícil o te has atrevido a vencer un miedo que te incapacitaba a afrontar una situación en la cual te sentías inseguro, pues no actúes como si nada hubiera pasado. Abrázate, date un beso y reconócete como el principal artífice. Susúrrate algo al oído que resulte gratificante. Bien, fuiste capaz, o me he comportado valiente, o estuve genial. No tengas miedo. Autoelógiate de manera justa y merecida. No te convertirá en un narcisista insoportable. Simplemente hará de ti una persona más fuerte y más segura. Contribuirá a que funciones mejor contigo mismo. Si no te felicitas cuando haces algo que vale la pena o alcanzas un objetivo vital, tu yo se sentirá relegado. ¿Suena extraño? Pues no. Ocurre a diario. Hay gente que se odia
que no se soporta, que se autosabotea, que vive en discordia con lo que es, que no se tiene confianza, tal como podría ocurrir en cualquier relación interpersonal. Autoelogiarse es establecer una buena relación interpersonal. Debes elegir tu propio ser enfrentando a sí mismo guerra interior o tu propio ser siendo amigo de sí mismo, paz interior. Así que no dudes, felicítate hasta agotar recursos. Reconcíliate. 5. Sé modesto, pero no exageres. No escondas tus atributos ni reniegues de ellos. Perdón, soy inteligente. No quise ofender con mis logros. No es tu culpa si posees alguna virtud o fortaleza que te hace triunfar en algún aspecto de la vida. No pienses en medallas o grandes galardones, sino en aquellos mini triunfos del día a día que le dan sentido a la existencia y pasan desapercibidos. Además, ¿qué otra salida tienes? ¿Perder a propósito? ¿Ocultarte tras las bambalinas de la falsa modestia? ¿Negarte a ti mismo? Recuerda que la modestia y la humildad no consisten en negar tus dones ni menospreciarlos, sino en sentir los tuyos, sin identificarte ni apegarte a ellos y sin buscar aplausos. Disfrútate a ti mismo en ese talento natural que te define, cualquiera que sea. Haz una lista de todo lo psicológico y físico que te gusta de ti y pégala por tu casa, en el automóvil, en la oficina. No te olvides quién eres. No puedes ocultarte de ti mismo. Heráclito y otros sabios, a través de los tiempos, sostenían que había que permanecer lo más anónimo posible, pero no quisieron significar que seas ignorante de tus propias cualidades. Anónimo para el espectáculo, para la aprobación social, anónimo para que los cantos de la sirena no te endulcen los oídos e hinchen tu ego. Pero cuando estés cara a cara con tu esencia, no tienes nada que ocultar. 6. Date gusto. Conozco gente que cuando se da gusto en algo, se siente tan culpable que luego sufre un rato para compensar y pagar el pecado del autorrefuerzo. Entra en crisis por sentirse bien. No hablo de ser un adicto al placer y gastar el dinero que uno no tiene o hacer lo que uno no debe hacer. Me refiero a rodearnos de cosas que nos apetezcan. La gente mezquina con ella misma suele serlo también con los demás y por eso viven amargadas. Date gusto cada vez que puedas, en lo que puedas, pero dátelo. No esperes una Navidad para hacerte un regalo o hacérselo a las personas que quieres. Pasas por una frutería y si ves unas hermosas y atractivas manzanas y sabes que a tu mujer o a tu esposo le gustan, ¿por qué esperar el día en que comprarás en el mercado? Darte gusto dándoles gusto a los que amas. Llévales un detalle. Sus sonrisas se te contagiará. Así como hay que tener detalles con la gente, igualmente hay que darse un presente a uno mismo de tanto en tanto. Regalos que no necesariamente son cosa física. Por ejemplo, hoy me regalaré una caminata de media hora por el parque. Mañana visitaré a un amigo o una amiga y estaré un día entero en pijama a solas. ¿Darte gusto? Es ser emocionalmente inteligente. Conozco una persona que cuando se siente bien, se siente rara y extraña, como si no fuera ella. Está tan acostumbrada a sufrir que sentirse bien la despersonaliza y angustia, como si su estado natural fuera la adolescencia. Darte gusto es la conducta de autocuidado más elemental y necesaria. 7. Lucha contra la represión psicológica y afectiva. Grábalo en tu mente. No hay felicidad si la represión se ha instalado en tu mente. La contención generalizada empequeñecerá tu vida, le quitará la posibilidad de descubrir y descubrirte. Suéltate, deja que fluya tu creatividad, tu corazón, tu mente. Si a la gente no le gusta verte emocionalmente libre, es su problema. ¿Hace cuánto que no eres espontáneo y verdaderamente expresivo? Ser reprimido, hipercontrolado, autocrítico, perfeccionista, solemne, grave, severo, racional e intelectual, trascendente hasta la médula es un síndrome, no un valor. Pasión por vivir, hacerle el amor a la vida. Uno de mis pacientes
Tiene sexo con su mujer los mismos días del mes, en la misma posición y en el mismo lugar. Demasiado mismos. Obviamente sus orgasmos y los de su mujer son siempre iguales, repetitivos, anticipados, aburridos. Hasta el más grande de los placeres puede perder fuerza si nos habituamos a él y somos rutinarios. Repetir la repetición hasta el hartazgo y resignarnos a ella. Ese es el secreto de la infelicidad. Una pizca de locura, un viaje sin programar, un amor inesperado, el poema que escribimos sin ser poetas, el descaro de estornudar en una biblioteca a todo pulmón porque pudo más el impulso que la regla. En fin, salirse de los cabales inofensivamente. Sé que estás pensando. Los mayores no jugamos. Mentira, lo hacemos mentalmente todo el tiempo. Fantaseamos, sublimamos y nos morimos de ganas de volver a correr sin rumbo por cualquier sitio, de tener amigos imaginarios, de reírnos hasta estallar. Envidiamos a los niños su naturalidad, su increíble franqueza. Esa es la verdad. La buena noticia es que tu esencia no muere. Duerme, pero no desaparece. Solo toca despertarla, remover el cuerpo y el alma para que aflore y vuelva a ser de las suyas.